Muy buenos días para todas y para todos. Es realmente un placer hoy estar acá con Vanessa Córdoba y con todos ustedes en marcando y conmemorando el Día Internacional del Derecho de las Mujeres, pero también todo lo que se avanza y se hace y pensamos en materia de mujeres. Y hoy quisimos hacer este evento y enfocado en el fútbol porque se vienen 2 años de fútbol. Tenemos el Mundial de Hombres este año, tenemos el Mundial de Mujeres en Brasil el año entrante, y porque también nos da un lente a través del cual creo que podemos conectar con otras audiencias. El fútbol nos permite entender desigualdades, avances, progresos, y creo que entonces es esa cancha que nos permite, nuevamente, tener temas que nos conecten, que nos permitan a personas en distintos puntos y perspectivas políticas, ideológicas, conectar en torno a algo. Y nadie mejor para eso que Vanessa Córdoba. Vanessa Córdoba, algunos de ustedes a lo mejor hace 6 años cuando ya estuvo en el banco la conocieron o la siguen en redes o la han visto tapar goles, o otros no. Entonces les cuento rápidamente de quién es Vanessa Córdoba y por qué la tenemos acá. Vanessa es fútbol, bueno, es colombiana, eso es muy importante. Eh, es futbolista profesional, es comunicadora, es desarrolladora de narrativas sobre fútbol, deporte, inclusión social, liderazgo. Es jugadora profesional y ha jugado en Colombia, México, Turquía, España. Eh, ha sido parte de la selección nacional de fútbol de Colombia y hoy está en un nuevo equipo, algo que me interesaría oír, que es apostarle a un nuevo equipo de fútbol que es Internacional de Bogotá. Y empecemos, man, empecemos conversando. Voy a poner, como en el fútbol, pongamos las reglas de juego claras, conversación espontánea. Lo que tú quieras, esto es sobre todo para ti, pero por supuesto, si quieres devolver preguntas, adelante. Y al final, por supuesto, la idea es que quien quiera puede preguntar, también quienes están conectados en línea. Entonces, Vane, empecemos. Algunos te vieron hace 6 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han sido estos 6 años desde que viniste la última vez y qué ha pasado en ti y en tu campo en general? Bueno, buenos días. Ahí, sí. Buenos días. ¿Qué ha pasado en 6 años? Llegué al tercer piso, ya tengo 30 años, asimilándolo. Em, Nada, jugué en México, jugué en Turquía en estos 6 años, que pues fueron dos experiencias súper distintas, claramente. Ya había vivido en Turquía chiquita y fue una experiencia ser una niña de 9 años en Turquía viviendo con sus papás y otra llegar a ser una mujer sola, independiente, jugando fútbol en Turquía. Fueron dos cosas súper distintas. Pero nada, en todo este año he trabajado en medios de comunicación también, intentando llevar estas narrativas y estas discusiones a un nivel un poco más masivo, más allá de las redes sociales, que también siempre he intentado usar con ese fin. Y creo que también la lucha, por decirlo así, ha mutado, ha cambiado, ha encontrado nuevas palabras, nuevas formas. Pero más que todo, lo más importante de todo esto es que me he gozado estos 6 años de cambio y de evolución. Vane, tú entraste al fútbol cuando no había fútbol profesional. ¿Cómo fue eso, entrar al fútbol, abrir campo en un campo nuevo? eh, y, Y además en esa trayectoria también no sé si querido o naturalmente sido muy líder en eso. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué es entrar a un nuevo campo completamente? Yo creo que las mujeres tenemos un poder bien particular de soñar con cosas que no hemos visto. Yo crecí en una casa futbolera, mi papá también fue futbolista y nunca me cuestioné el por qué no había una mujer haciendo lo que él hacía, pero siempre lo vi como algo que estaba a disposición mía. Lo que pasa es que hacerlo significaba renunciar a parte de mi identidad porque iba a ser la hija de, ¿no? Siempre es como la hija de mi primer deporte fue equitación, entonces me acuerdo mucho en las competencias chiquitas, o sea, de 8 años, 9 años, 10 años,
Y la pregunta de la gente, o sea, había acabado de hacer una pista tremenda, en equitación se suma de puntos y tumbas los palos, por decirlo así. Terminaba los cursos en ceros, o sea, súper buenos resultados. Y la pregunta siempre era, ¿y usted juega como su papá? Como, o sea, ¿qué? Ni siquiera estoy en un estadio, una cancha de fútbol y me direccionas hacia allá. Entonces, el fútbol implicaba renunciar a una parte de mi identidad como tal. Luego bueno, termino metida en voleibol y me lesiono y me dicen, Vane, cambia de deporte. Y en esa búsqueda que quería hacer, es mi papá precisamente el que me dice, Vane, ¿y por qué no tapas? Hoy le digo, pa, qué irresponsable, o sea, me dijiste que me metiera una vaina que no existía, o sea, o sea, sí existía, pero no había una liga profesional como tenemos hoy, que tú te metes en redes sociales, prendes las noticias, googleas y sale un montón de información. Antes había, pero no tenía la visibilidad. El primer mundial se hizo en el 91, primer mundial oficial por FIFA. Y yo nací en el 95, o sea, sí, eso sí existía, solo que no lo veíamos. Entonces, creo que aunque no lo veíamos, siempre soñamos y sabíamos que había algo, no sabemos muy bien cómo se ve, pero hay un norte. Y se vuelve como ese norte invisible colectivo que entre todas y todos sabemos que está, pero no sabemos exactamente cómo, y lo fuimos construyendo a poquitos. ¿Cómo se dio? En esa época era muy común ver a las jugadoras que se venían a estudiar y a jugar en la NCAA aquí. Fui parte de esa generación que hicimos esa transición. Eso nos permitió, uno, llenarnos de herramientas físicas. O sea, para mí la liga universitaria aquí es 1A para hacer la transición entre amateur y profesional. Si bien acá te enseñan que primero eres estudiante y luego atleta, te priorizan como ser humano y te obligan a tener que rendir desde ahí. Si tú no cumples unos estándares de académicos, no juegas. Y hay unas reglas súper claras en eso. Entonces, para nosotros que en Latinoamérica siempre es como, ay, no, usted es futbolista, entonces o escoja, o estudia o juega. Acá es todo lo inverso, tiene que estudiar para poder jugar. Y de esos 4 o 3 años que te das en esa transición, pues te llenas de un montón de herramientas que ya luego nosotros llegamos a la selección, que era el punto de encuentro nuestro, perdón, y lo comenzamos a compartir con las que quizás no tenían esa oportunidad. Y eso fue haciendo que el fútbol femenino fuera creciendo de a poquitos, llegábamos además preparadas, entonces en la selección teníamos contadoras, profesionales en deporte, comunicadoras, abogadas, entonces también a la hora de tener que hablar de nuestra evolución, los argumentos incrementaban de nivel en comparación a quizás nuestros colegas hombres. Entonces fuimos entrando y teniendo a Estados Unidos como un espejo, pero también con la gran tarea de comenzar a aplicarlo a nuestra cultura latina, a nuestra cultura colombiana. Cuéntanos más. ¿Y eso cómo fue? ¿Qué implicaba aplicarlo a la cultura latina? ¿Qué aprendizajes hubo en eso y qué retos hubo? Em, los aprendizajes vienen de los retos y uno de estos, y creo que sigue siendo uno muy presente, es a medida que nuestro nivel educativo subió, el nivel educativo de nuestros técnicos no, y ellos son nuestros líderes. Entonces, la curiosidad, cuando a veces es tan directa, se malinterpreta y se toma como algo ofensivo. En el fútbol está súper establecido que tú no cuestionas. La academia te enseña a cuestionar, no porque dudo de ti, sino porque quiero saber más, porque entiendo que el conocimiento son herramientas para mí. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llegamos con los profes, profe, ¿y por qué? Y ellos ofendidísimos. Y es más, era una discusión que teníamos en casa con mi papá. Yo le decía, pa, es que si yo te cuestiono no es porque dude de ti, es porque al contrario, te creo tanto que te estoy pidiendo más información porque tengo hambre de información. Porque lo que pasa es que cuando salto a la cancha y el árbitro pita, solo me tengo a mí, yo no me puedo voltear, ay, vení, ¿cómo hago esto? No, solucione en el camino. Entonces, de nuevo, esta sigue siendo la más, como, la mayor dificultad, ver cómo podemos traducir esa curiosidad como algo que valora el conocimiento, más no algo que te pone en duda. Esto pasaba con ellos y también pasaba con nuestros directivos. Cuando buscábamos formas de hacer de que el fútbol femenino creciera,
ellos lo tomaban como una ofensa. Y porque efectivamente también estábamos cuestionando el sistema, porque es que no nos incluyó. Ok, dejando la emoción a un lado, ¿qué hacemos para que nos comiencen a incluir? Para ellos era una ofensa. Entonces, eso parte el grupo, porque somos un equipo. Al final, los directivos, el técnico o los técnicos, el staff y las jugadoras somos un equipo, pero cuando tienes este corte en la comunicación, se te parte y se vuelve un temor para un grupo y un temor para el otro. Y cuando ya entras con temor, es muy difícil tener las conversaciones que requiere poder cambiar un sistema. ¿Y qué mejoras has visto? Tú echas para atrás y dices, encontré esto, había más nivel, menos nivel de los técnicos, entendí que eso aún persiste un poquito, pero ¿dónde ves cosas que persisten y siguen siendo parte de estas barreras que enfrentan las jugadoras y que enfrenta el fútbol femenino? ¿Y dónde ves avances? Hace 6 años, la liga colombiana duraba 4 meses. Entonces, por norma FIFA, lo mínimo que puede durar un contrato de una jugadora profesional o un jugador profesional es lo que dura la liga. Entonces, nosotros teníamos empleo 4 meses al año. Ya hoy la liga se ha alargado un poco, está más o menos en 6 meses, pero los equipos ya comenzaron a apostarle a todo un proyecto y tenemos, no todas, pero la mayoría de los clubes tenemos contratos a un año y casi todas las jugadoras. Eso ha cambiado. Ya, digamos que en televisión no siguen siendo tantos los partidos que pasan por fecha, pero los están pasando por YouTube y ya, por ejemplo, tienen marcador y hay narrador. Anteriormente era la imagen cruda y la gente en los comentarios, ¿cuánto al partido? ¿Qué minuto van? Era bien particular. Sí, sí. Esa visibilidad ha cambiado, entonces, bueno, ya tiene marcador, tiene comentarista, sigue siendo a una cámara, entonces tú puedes meterte en la tajada del siglo, pero no habían más cámaras y demás, entonces se ve como un puntico para allá que voló y sacó el balón. Em, y eso traduce a un montón de temas que no permiten que el producto crezca y se vuelva más vistoso, ¿no? Eh, de nuevo, los contratos, eso ya es un avance gigante para nosotras como jugadoras, te permite desarrollarte como ser humano, un proyecto de vida, poder construir una familia. Bueno, maternidad es una que todavía está bien, está en desarrollo y es bien particular porque FIFA todavía no tiene un programa de regreso a campo post-embarazo. Bueno, uno de los avances es que ya el embarazo no es considerado una lesión. Antes, cuando estabas en embarazo, el estatus era lesionada. Ya hoy no, hay un tema de maternidad. Entonces, esas cositas han ido cambiando. Ya muchas jugadoras que han sido mamás, sobre todo las de Estados Unidos, han sido pioneras en ese desarrollo. Están creando programas para encontrar como un programa, entre comillas, universal del protocolo de regreso a campo post-embarazo. Hay más investigación con relación a la salud de la mujer dentro del deporte, sobre todo para el mundial pasado, el de Australia-Nueva Zelanda. Hubo un tema de ligamentos cruzados, de rupturas de ligamentos cruzados, o sea, terrible. Casi que se podía jugar un partido, o sea, habían más o menos 30, 20 y pico jugadoras en total, o sea, había hasta en el banco, o sea, era impresionante, de jugadoras que se perdieron el mundial por ruptura de cruzado. ¿Esto por qué viene? Porque la competencia incrementó, o sea, se jugaban más partidos, pero las herramientas de recuperación no son las mismas que el masculino. Entonces, no estabas teniendo las condiciones ideales para recuperarte, para volver a salir a competir. Y además hay todo un estudio con relación a que según el ciclo, en la etapa del ciclo menstrual en el que estés, estás más propenso, menos propenso. La preparación física ha ido cambiando según también que el ángulo Q, que es afectado por el ángulo de las rodillas, se afecta por el ángulo de las caderas. Eso anteriormente no se tenía en cuenta. Entonces se han ido generando, digamos que a poquito este tipo de inversión que lleva a que al final se cuide a la jugadora como tal dentro de su proyecto de vida que cada una elige como fútbol. Vane, y esto es mucho mirando al interior del fútbol, pero como en todos estos temas también hay algo externo. ¿Qué ha cambiado y dónde falta cambio fuera de la cancha, digamos, en otros sectores, en la ciudadanía, más allá del fútbol? ¿Qué les genera barreras? ¿Qué ha permitido avances?
avances lo ha permitido la visibilidad que ha tenido. Entonces ya hoy tú ves a los niños, sí, a los chiquitos en el colegio y le preguntan, por ejemplo, cuál es tu jugador favorito? Y a muchos responden, ¿hombre o mujer? Oscar Córdoba, dicen los niños, y las niñas Vanessa Córdoba, ¿o Vanessa qué? Córdoba, pero no, mira que el solo hecho que pregunten, ¿pero cuál? Ya es gigante. Incluso, o sea, hay todo un sesgo ahorita con inteligencia artificial cuando se pregunta, yo no me acuerdo quién hizo esa campaña, que le preguntaba como, ¿cuál es claro, en inglés es the player, no hay femenino o masculino, ¿cuál es the player con más goles en su selección? Y ponían como Cristiano Ronaldo, y no, era una aquí de Estados Unidos, ajá. Entonces se creó toda una campaña para mostrar también el sesgo que se estaba teniendo, pero los chiquitos para ellos es normal. Durante el mundial veías a los niños con la camiseta de Alexia Putellas, por ejemplo, o de Mary Earps, la arquera de Inglaterra. Entonces, para ellos ya no es raro. Sigue siendo raro es para los grandes, que son quienes toman las decisiones al final, pero para los niños no. Sin embargo, también se ha venido dando un cambio interesante en la manera en la que la gente percibe el fútbol femenino, ya es un juego mucho más rápido, más vistoso, más fuerte, porque también el nivel ha cambiado, o sea, todo va de la mano. Que siento que falta que cuando uno se acerca a las marcas para atraer patrocinadores, por el lado puntualmente las marcas, que no nos lleven a responsabilidad social, llévanos a hablar con mercadeo. Son dos approaches súper distintos y eso afecta gigante la narrativa que le vas a meter un poco al fútbol femenino. También por parte de los clubes, y me atrevería a decir también de las federaciones, es la manera en la que vendemos el fútbol femenino, pero también la manera en la que estamos vendiendo el fútbol, que creo que es la gran revolución que está dando FIFA ahorita, entrando a Estados Unidos, incluso en la Copa América, todo el mundo que ofendido, que porque salían del túnel 1-1 y porque no salían todos juntos. No, venga, el fútbol tiene que evolucionar. Estados Unidos entendió 100% que el deporte es entretenimiento. Para nosotros sigue siendo una pasión, ¿no? Como que esta religión irracional que hace que gritemos. Aquí te lo piensan todo, desde cuando llegas al estadio, la experiencia del jugador, la jugadora, de uno como fan que va y se sienta a ver un partido de fútbol, béisbol, fútbol americano, lo que quiera. Es toda una experiencia que siento que en el fútbol se está quedando corto y el fútbol femenino está haciendo esa oportunidad para poder medio comenzar a entrar porque la manera tradicional de vender fútbol no te vende el fútbol femenino, porque nuestras herramientas son otras. La visibilidad del fútbol masculino viene por televisión. La visibilidad nuestra viene por nosotras, porque nosotras a través de las redes hemos buscado tener esa visibilidad. Entonces, si yo no puedo venir a decirle a una marca, vea, es que este equipo va a salir en televisión internacional 2 veces a la semana, pues yo no tengo ese argumento ahora, pero sí le puedo venir a decir, vea, con nuestro equipo usted va a tener un alcance en redes sociales de 1 millón de personas. Son dos productos súper distintos y son dos oportunidades muy distintas. Incluso, si no estoy mal, la WNBA acá está sosteniendo la industria de la belleza. Entonces entendieron que a través del deporte femenino, del básquet en este caso, están creando un awareness pegado a unos pilares, a unos valores que las jugadoras están representando y eso le trae un valor muy distinto. Entonces creo que nos está permitiendo ver eso y verlo como además una oportunidad de poder al final vender más, que es lo que tanto los clubes como las marcas quieren. Vane, has mencionado el fútbol masculino un par de veces. El fútbol femenino es equivalente, es un complemento, hace parte del mismo negocio que el fútbol masculino, es el referente a seguir del fútbol femenino, o cómo es esto, o sea, cómo es el fútbol femenino vis a vis el masculino. Para mí son dos cosas distintas, incluso se dice, son distintas pero similares. Es como el fútbol jugado por mujeres y el fútbol jugado por hombres. Es como la manera en la que a veces la forma más neutral de verlo. Yo creo que sí está siendo la oportunidad para cambiar muchas cosas que el fútbol masculino de forma tradicional ya no puede o le va a costar mucho
hacer. Ser disruptivo requiere una valentía bien particular que siento que le falta al masculino, pero no lo juzgo, porque sí es un ambiente muy hostil. Cuando te metes con la pasión de la gente, de verdad, a mí no me deja de sorprender, pese a haber crecido dentro de ese mundo del fútbol. Entonces, diría que podríamos ser ese, ese complemento, no me mata esa palabra, pero digamos que esa Ese giro, ese oportunidad para cambio, dar esos ese... cambios, sí, 100%. Y en lo futbolístico son dos estilos muy distintos, los dos igual de vistosos. No, tú no puedes entrar a ver fútbol jugado por mujeres con los mismos ojos con los que entras a ver fútbol jugado por hombres. Por condiciones físicas va a cambiar un montón, pero los dos son súper vistosos y no hay que ir muy lejos. Cuando tengan la oportunidad, pongan Champions League, ya cada vez hay más partidos en televisión de eso, en YouTube también, y ahorita que se viene el Mundial, son un espectáculo esos partidos. Vane, pero la gente que hoy crea los nuevos equipos de fútbol como Internacional de Bogotá o crea nuevos equipos en otras partes, ¿vienen de ese fútbol masculino? ¿Vienen de otros deportes o cuál es la lógica con la que están llegando a crear los equipos, a fomentar las, este campo, este mundo del fútbol femenino? Vienen muy desde el fútbol masculino, con el deseo de poder aferrarse a lo que el fútbol femenino ha hecho desde esa revolución mediática, masiva. eh, sí, como que vienen con ese deseo, pero entonces el fútbol femenino, y no solamente pasan en nuevos equipos como el Inter, por ejemplo, pero pasan los tradicionales, donde se te vuelve, porque por ejemplo, aquí en Estados Unidos los equipos, el Washington Spirit es un equipo femenino, Angel City es un equipo femenino, son equipos donde su centro es el fútbol femenino. Nosotros en Latinoamérica y en la mayoría del mundo somos el equipo, la institución que era de fútbol masculino y de repente salió como una patica por aquí y ese es el equipo femenino. Entonces se nos vuelve un poquito el laboratorio. Entonces intentemos con las mujeres a ver si con las mujeres da, sin considerar que además nuestro público es muy distinto. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, ahorita, hace una semana, jugamos en un doblete. El famoso doblete es, nosotros jugábamos Internacional de Bogotá contra Millonarios y el masculino también. Entonces, ¿qué hacen? Ponen el partido femenino antes y el masculino después. Se te vuelve un parche, decimos en Colombia, como un plan de casi 5 horas de fútbol en el estadio. Em, claro, el primer tiempo nuestro es casi vacío, porque es que ir a sentarse en un estadio 5 horas no es tan fácil. Además, si la infraestructura no te da todo, no es como acá que tú vas a los estadios y coliseos y es como un centro comercial, bueno, me parcho afuera un rato y después entro. No, estos tienes dos opciones de comida, y si llovió te mojaste y entonces eso limita mucho. Entonces, claro, el primer tiempo nuestro sin público, el segundo tiempo así, tan así que ese estadio se llenó el 110%, o sea, se sobrevendió espectacular la tarde, pero estamos llegando a públicos distintos. Pero quieren de nuevo poder apoyarse en lo que medio está generando el fútbol femenino para luego ir llevándolo al fútbol masculino. No sé si se quede claro, pero de todas formas, yo sí siento que dentro del club, dentro de la institución, con el equipo masculino, por ejemplo, nosotros ya entrenamos en paralelo. Ellos llegan una hora antes, nosotros una hora después. Ellos entran al comedor, van saliendo y nosotros vamos entrando al comedor también para desayunar. Ellos salen a campo y al ratico salimos nosotras. Esa hora para poder, por ejemplo, sobre todo el espacio de fisioterapia, es como el punto de encuentro donde todo el mundo tiene que llegar en algún punto y se vuelve un montón de gente. Entonces nos dan una hora de diferencia para poder evacuar un poquito más el espacio. Pero yo digo, esto es un experimento social. Para mí también lo es. No crean, a veces pasa que estamos haciendo fútbol ahí y necesitamos un arquero más. Entonces estaba un pelado de la sub-20, sub-17. Ay, venga, ayúdenos y métase a tapar. Y los hombres, el equipo profesional masculino está atrás, el camerino de ellos está atrás de nuestra cancha. Y ellos se sientan a ver, porque genera curiosidad. La gente es curiosa, sino que no saben cómo entrar porque hay mucho temor a preguntar. Entonces ellos se paran ahí atrás. Y claro, a nosotros pues nos meten goles y en el fútbol femenino siempre el arco tiene que ser más chiquito. Las mujeres, todo un argumento ahí, eso es toda otra discusión. Entonces,
de vez en cuando nosotros como con un gol y se escucha como, qué golazo, como, y tal. Y yo, bueno, conmigo casi no lo dicen, y yo, entonces dice, creen que todos son errores míos. Pero entonces llega el pelado y se le ve la cara al pelado de como, no me pueden meter gol. ¿Y por qué no? O sea, te están definiendo, es un trabajo para las delanteras, te están pegando desde ahí, te van a meter gol. Y cuando le meten gol, claro, todos se ríen. Entonces como, qué golazo. Y yo, pero me lo acaban de meter a mí también y ahí sí no dicen qué golazo. Entonces creen que es porque es error mío. Pero es un experimento social todos los días. Si lo miras desde ese lente, pero entonces para ellos también está cambiando la cosa para nosotros los jugadores. Uy, quiero dos preguntas que salen de lo que estás diciendo. ¿Para qué tú que llevas esto más allá de la cancha y este liderazgo, para qué crees que en otros campos serviría este experimento social? Se te pasan ideas de, uy, sería fabuloso esto que yo he aprendido, aplicarlo a tal sector o a tal. Esa es una, antes de que se me olvide la otra. Y yo sí quiero un poquito sobre esto de la discusión de si se deben cambiar los arcos, la cancha, tal, porque hay mucho detrás de eso. ¿Qué sí se debe cambiar? ¿Qué sería, al contrario, profundizar la desigualdad? Entonces, esas. Em, la primera fue, La perdón. primera es, tú dices que esto todo es un laboratorio y es un experimento permanente. Sí. ¿Para qué otros campos sirve este experimento? Em, Fuera del fútbol, Diego. yo creo que dentro del mundo, digamos que corporativo, los caminos están súper, bueno, no sé, nunca he estado dentro de lo que escucho, mi hermana sí ha estado ahí y hablamos mucho de esas cosas, pero siento que los caminos están súper establecidos. Si hay un conflicto, hay como todo un paso a paso de cómo se resuelve. En el fútbol no lo tenemos, es súper informal. Las reglas existen por algo, ¿no? Y los caminos se arman por algo y realmente facilitan las cosas. A veces yo digo, ay, ojalá tuviéramos como todo, como tan establecido. Pero al no tenerlo, se vuelve todo un campo de oportunidades de cómo puedes resolver las cosas. Y yo creo que cuando hay tantos formalismos, se pierde un poquito esta creatividad en la manera en la que resolvemos. Entonces, por ejemplo, hace poco nos pasó en el fisioterapia es el problema siempre, siempre es nuestro conflicto. Entonces llegan, claro, los muchachos están ganando, entonces tienen el síndrome de la estrella, ¿no? Entonces todo está perfecto. Y nosotros vamos de penúltimos. Obviamente siempre hay competencia, o sea, siempre es como, "Uy, ellos ganaron, nosotros también tenemos que ganar". Y cuando no, pues te golpea. Entonces llegaron y me llega a mí el comentario de, es que ellos están molestos con ustedes. O sea, esto es un colegio prácticamente. Y yo, ¿y por qué están molestos con nosotros? No, que porque no saludaron a todos. No todas saludan a todos. Y porque una miró mal al otro. Y por eso que, y yo no, no, yo tengo que estar preocupada de que no me metan gol el domingo, no, de que este me miró, que me dejó de mirar, que me saludó, que no me saludó. Y se volvió todo se escaló un montón y yo, venga, venga, venga. Y suele pasar porque hay una división tremenda entre el equipo femenino y masculino, no porque queramos, sino porque la estructura la montó así. Entonces, el femenino que nunca se ha sentido parte de, siempre es como un favor, agradezcan que tienen, agradezcan. No te lo dicen, pero así se siente un poco. Y ellos, pues de repente estas viejas llegaron y se nos metieron a nuestro espacio, porque es que literalmente las estructuras están diseñados solo para el masculino. Entonces, abramos el campito para el femenino. Entonces, ambos venimos como con este sesgo en la visión, ¿verdad? Y de un momento a otro nos juntamos. Entonces, si por ejemplo, tú juntas a dos equipos, se vuelve como la fiesta en el colegio, como, ay, nosotros aquí y ellos allá. Y es que, ay, hola. Y es que sí, es ilógico, porque el mundo es mixto. Ustedes acá están sentados al lado de una mujer o de un hombre en la oficina y uno va al gimnasio y es mixto, pero en el fútbol no. Entonces hay como todo este temor y se comenzó a escalar y yo, venga, no, 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 esto no, no, no. ¿Qué hice? Llamé al capitán de los hombres. Entonces lo llamé y yo, Larry, hablemos. Y él, claro, se preocupó. Dijo, yo sabía que esto iba a ser un problema. Y yo, Larry, no te preocupes. Quiero entender qué molestó
para poder nosotras hacer los cambios necesarios. Háblame. No, primero no molestó, nadie fue a poner quejas, porque dije, usualmente, y aquí el mundo corporativo me salvó, y dije, mira, en el mundo corporativo, usualmente si tú tienes un problema, vas con la persona. Si no resuelves, lo escalas. Aquí como que se escaló y de repente nos llaman, oigan, que el equipo masculino están muy molestos con ustedes. ¿Qué? Háblame, ¿qué pasó? Pues resulta que ellos nunca pusieron queja. Bueno, eso me dice, no sé, quiero confiar, pero sí, como que nos dimos cuenta que la mitad de las cosas no estaban realmente pasando. Y fue abrir la puerta simplemente, oye, cuéntame, ¿qué pasó? O sea, acercarse, hablemos, pero a veces en este caso será falta de, pero creo que también cuando está tan establecido el cómo deben ser las cosas, se pierde un montón de bonding que puede hacer, que se puede hacer entre ambas partes. Tan así que terminamos el teléfono y él me dijo, yo tengo una hija y me identifico mucho con lo que ustedes están haciendo y yo quiero poder ayudar. Porque dije, si esto sale mal, las perjudicadas aquí somos nosotras. Ustedes van a estar bien, nosotras no. Y yo no quiero que eso siga pasando. Y él, Vane, yo tampoco. Entonces, seamos adultos y hablemos. Entonces, creo que eso también se podría pasar a el mundo por fuera del deporte. Sí, respetamos esos pasos a pasos, pero no olvidemos que al final estamos hablando entre seres humanos que tienen un miedo, los otros tienen otro miedo. Intentemos conectar desde esa humanidad y solucionar. Y había una segunda Sí, pregunta. la otra pregunta, Vane, esta discusión sobre si el arco debe ser igual, Ujú. no, el tamaño de la cancha, porque eso se aplica en otros campos, ¿no? Sí. Entonces, los horarios laborales deben ser los mismos, sí o no. Las exigencias para mujeres deben ser, ¿no? ¿Dónde- ¿Es importante en el fútbol? ¿No lo es? Te vi diciendo, no, no me metan en esa discusión. Em, ¿De dónde viene y cuál es tu postura ahí? y muchos deportes, el voleibol, el básquet, el tenis cambian. Yo sí he sido más de no se cambien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ponemos a una pesista a hacer, eh, a levantar pesas al lado de un hombre promedio que va al gimnasio 3 veces a la semana y los ponemos a competir? Seguramente ella va a levantar más. Lo mismo con una velocista, lo mismo con fútbol. A veces los hombres nos ven jugar, no, no profesionales, pero el común, y de, ay, nosotros, ay, nos podemos meter y se meten a jugar y venga, no es tan así. Em, a lo que voy con esto es, tu cuerpo va hacia donde lo lleves, hacia donde lo prepares. ¿Qué ha pasado con el fútbol femenino? Las mujeres, sobre todo las de mi generación, nosotras no tuvimos el proceso formativo. Entonces, tenemos un vacío tremendo en la huella deportiva, en la huella atlética, en nuestro cuerpo. Entonces, por eso quizás no nos ves, nosotros decimos armadas, es como qué tan musculosas estamos, qué tan fuertes estamos, qué tan en forma nos vemos. Em, y, digamos, mi generación fue un antes y un después. Ya hoy las niñas sí tienen escuelas, entonces las ves chiquitinas donde las canilleras son más grandes que ellas a los 4, 5, 6 años que empezaron a jugar y empezaron a jugar y la cancha da la sensación de que cada vez se ve menos grande en nosotras, pero es porque nuestra preparación ha sido muy distinta. Eso en fútbol en general. Luego, cuando vas puntualmente al arco, la generación de mi papá vino a tener entrenador de arqueros, como esa especialización. En el fútbol femenino, mi generación vino a tenerlo, una generación después. Entonces, en la preparación también hay un vacío gigante, o sea, no es pararse y pararse y ya, todo tiene un porqué, son triángulos, el arco lo manejas en triángulos, los dos palos y tú, y ahí vas, digamos que ajustando los ángulos, entonces si me salgo, el ángulo se achica, si entre más cerca yo esté al arco, más grande es el arco, entre más me salga, menos grande es, más a corto, ese es el famoso achicar. Yo te achico para hacerte ver tú el arco mucho más chiquito. Y efectivamente se te vuelve un poquito más chiquito. Pero si tú no tienes estas bases, pues van a haber errores muy, sí, malos que vas a cometer en el arco. Igual con la preparación del cuerpo. Si yo me preparo para estar más rápida, más ágil, más fuerte, pues efectivamente lo va a lograr. El tema es que como no había esa preparación, entonces el arco se veía jugante, que las arqueras no saltan, pero ahora tú vas y ves el mundial y
llega de nuevo una Mary Earps y te saca el balón al ángulo. En su momento Hope Solo acá también lo hacía. Y ya poco a poco eso ha ido cambiando, pero por eso yo digo que el problema no es el arco, el problema es la preparación que nos estaban dando para poder cubrirlo. Vale, y un tema que nos enfrentamos permanentemente y desde todo, desde el sector público, estando acá en otros, es que esto no sea una agenda solo de mujeres. ¿Qué rol juegan los hombres en general? No solo los del equipo masculino. ¿Qué rol están jugando los hombres tanto en el fútbol y para el fútbol femenino como en el papel de más derechos, igualdad? Y pues son la otra mitad, todo. Están jugándosela toda también. Em, Siento que también súper sesgado, al igual que nosotras. Nosotras cargamos una experiencia, una historia y los hombres también. Y cada uno habla desde su orilla. Yo insisto que estamos fallando en toda la mitad en la comunicación. Me pasó en un equipo muy, muy grande de Colombia, que de nuevo el espacio de fisioterapia es como porque ahí llegan y te masajean, ¿no? Entonces, que nos iban a masajear y no, se tienen que subir al tercer piso para que las masajeen. Venga, ¿cómo así? Porque es que el bus nuestro sale ahorita y no alcanzamos a masajearnos, o sea, venga, ¿por qué? No, 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 no pueden, y si el masculino está acá, ustedes no pueden entrar, y claro, uno se molesta un montón, y esta vez fueron ellos los que nos llamaron a hablar. Ok, fuimos bueno, cuéntenos, o sea, ustedes nos citaron, háblenos. No, no, es que nosotros, por comodidad de ustedes, estamos haciendo que vayan a masajearlas al tercer piso, porque pues ustedes se sienten más cómodas, bla, 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 bla. Y yo, ok, Doc, era el médico. Y yo, Doc, ¿y le has preguntado a ellos si se sienten incómodos? También ellos pueden sentirse incómodos. ¿Y nos has preguntado a nosotras si nos sentimos incómodas? No, asumen. Luego me tiré un comentario, yo que casi me infarto cuando me dice esto, pero me dice, ustedes me importan tanto que estamos haciendo un curso de atención a casos de abuso sexual. Eh, Esa es su respuesta. Ustedes nos importan tanto que estamos haciendo eso. Y yo, "Hey, Doc, vea, le aplaudo el deseo de querer expandir su conocimiento, siendo muy polite siempre. Pero eso no es para nosotras, eso es para todos. No, no lo cierres. Creo que le faltaba un capítulo del programa donde entendían que eso era para todo el mundo, no solamente para el femenino, pero sí, como que, y ahí, claro, yo me senté y decía, juepucha, el problema es súper profundo. O sea, ni siquiera hemos llegado a un nivel donde podamos decir, estas son nuestras responsabilidades. No, estamos hablando un montón desde el temor, ni siquiera estamos hablando, estamos actuando desde el temor. Entonces, ¿qué creo que podemos hacer o que podrían hacer los hombres es acérquense? Y quizás también nosotras desde la comunicación hacerlo un poco más suave para que ellos lo entiendan. La regla número uno de hablar en público es entender quién es tu público. Y eso implica público de 20, 30, 50, 100 personas y también implica un público de una. Yo tengo que entender con quién estoy hablando y él desde dónde está viniendo. Ojalá que él también hacia mí, pero si no, yo me enfoco en esa tarea. Entonces, igual, siento que los hombres pueden contribuir también un montón desde esa apertura a conversar y también tener en cuenta nuestro contexto. Llevando a otro campo, y es el campo de la salud mental. Y por lo menos estando desde fuera, nunca he estado en un equipo profesional de fútbol, el del colegio, ¿sí? Eh, y, y es, por lo menos desde afuera uno supone, uy, son jugadoras de alto rendimiento, están mucha presión, momentos muy solitarios en el arco, ¿no? ¿Qué tanto se habla de salud mental en el fútbol masculino y femenino? ¿Qué tanto es un tema donde podría servir para hablar mucho más en otros campos sobre salud mental? Es decir, podría servir el fútbol para que esto se tratara más, se invirtiera más, fuera más parte de una agenda central de desarrollo.
Em, Se habla porque de eso depende tu rendimiento, más no porque importe. Tú como deportista profesional, solo tú eres responsable de tu salud mental y tu salud física. O sea, también al mundo del fútbol le importa que tú estés saludable porque es que es la única forma que yo puedo salir a rendir en mi máximo punto, más no porque yo como ser humano independiente les importe. Su función no es esa es mi responsabilidad. Entonces, obviamente, partiendo desde ahí, pues se presta para un montón de imbalances en tu salud mental. Además, también se nos enseña que nosotros solamente somos futbolistas. Incluso el que yo esté hoy aquí sentada, con el tiempo he ido, pues como que haciendo un poquito más de paces con eso, pero aquí donde estoy también me genera un poquito de conflicto saber que en estos momentos mi equipo está entrenando, yo no. Yo estoy haciendo otro tipo de labor, otro tipo de trabajo y estoy siendo lo suficientemente profesional, una cosa, la otra, pero también creo que, a ver, como que en el proceso de romper con ese estigma, pues las cosas han ido cambiando un poquito. Entonces, eh, al final es entender que el profesionalismo viene en tú asumir tu, la responsabilidad de tu salud mental como tal. No porque el equipo esté pendiente de eso, esa tampoco es su función. Su función es poner todas las herramientas para que un grupo de personas puedan lograr un objetivo. Hasta ahí llega. Eso a veces significa que tu salud mental sí queda en el suelo. Yo, sobre todo uno en el arco, yo en el arco me equivoco en un gol y la solución puede ser, se sienta. Esa puede ser la solución para el técnico. ¿Qué puedo hacer? Mi valor, además, se siente que está aferrado a eso y se nos castra, yo digo, es muy castrante, se nos castra la creatividad y la multifuncionalidad del ser humano. Entonces, usted solamente es atleta, usted solamente, sí, eres papá, eres esposo, pero eso por allá. Pero usted primero es atleta. Entonces todo gira en torno a eso, todo gira en torno a eso. Entonces por eso cuando se retiran, muchos entran en depresión, hay un montón de conflictos familiares durante la temporada porque tu valor se ancla a eso. Entonces eso es lo que hace que la salud mental sea tan difícil dentro del deporte y que además se nos mide por resultados, no por el nivel de bienestar. Yo podría seguir haciendo muchas preguntas, pero quiero dar la palabra y abrir la palabra. Y también, Vane, si hay algo que tú quieres preguntar o decir, bienvenida. eh, por favor, nos toca con este micrófono porque quienes están conectados y en traducción simultánea. Ahora sí. Gracias, Vanessa, por tu generosidad y gracias, Diana, por abrir este diálogo. Tengo curiosidad de, claro, el fútbol está muy inmerso en la FIFA, que es como algo muy corporativo, ¿no? Entonces quisiera, o me interesa saber tu perspectiva sobre cómo es navegar esos dos mundos, ese corporativo y el fútbol, teniendo en cuenta que tú eres una jugadora, pero también líder y que has impulsado muchas transformaciones internamente. Entonces, entender cómo conviven esos dos mundos y también qué transformaciones han pasado al interior de la FIFA para adaptarse a estos nuevos contextos y transformaciones que el fútbol femenino está demandando. Gracias. Gracias. ¿Qué, qué, qué vivimos nosotros de eso corporativo? Nada, cero. Eh, que hay cero para mí lo corporativo es lo normal, de pronto me estoy equivocando. De nuevo, no, nunca he estado en el mundo corporativo, pero para mi mente, como alguien que siempre ha estado desde ahí, es como que lo normal, pero de nuestra carrera no hay nada normal. Eh, Estás en constante dolor, em, de nuevo, pasas un montón de cosas, estás bajo el sol todo el tiempo, sol, lluvia. Por ejemplo, ahorita nosotros jugamos el lunes, entonces entrenamos sábado, domingo, domingo viajamos, vamos el lunes y volvemos a jugar el viernes y todo gira en torno a poder estar listo para estos días. Uno vive la vida o sea, la vida es lo que pasa entre partido y partido, no lo que pasa el lunes, martes, miércoles. A veces uno pierde la cuenta de qué día es, ni sé qué día es hoy. O sea, es, 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 es informal, eh, es excesivamente humano, entonces ves las emociones a flor de piel todo el tiempo. Es muy normal
ver que sales del entreno y hay una que está llorando y no es de tristeza, es la frustración, es la rabia. Y hay golpes, y hay que ser honestos, hay golpes que son muy naturales del movimiento y hay otros golpes que buscas. O sea, es fuerte, es violento de cierta forma. En estos días estaba mi papá, él trabaja en ESPN también, estaban analizando una jugada que si era roja o no era roja. Eh, y él dice, no es roja porque los taches iban hacia abajo, bueno, es como toda una explicación. Y él dice, si yo te quisiera hacer daño, yo pongo el pie así. Y le pelean, uy, ¿cómo así, Oscar? ¿Ustedes les enseñan a hacer daño? Y él dice, sí, no por saber hacer daño, sino para poder identificar cuándo me van a hacer daño a mí. Pero entonces, ese es el nivel de, como de hostilidad que se da dentro del deporte. Entonces, yo sí siento que ese mundo no se alcanza a sentir. Ese mundo lo viven más los directivos y eso, que en países como los nuestros, como los latinos, también la formalidad es una línea muy borrosa ahí en el camino. ¿Alguien más? Ah, sí, sí, pero Pablo también acá. Uno, dos, sí, sí. Hola, ¿se oye? Bueno, lo primero, muchísimas gracias al equipo, a Diana y a ti por venir, porque la verdad me ha parecido muy emocionante escucharte. Yo tengo un comentario y una pregunta y voy a empezar súper rápido con el comentario. Em, Como digo, no solo porque creo que la manera en la que hablas es muy clara, muy transparente y al final los futbolistas y las futbolistas sois personas, yo creo que eso es muy importante para la gente que está escuchando, que al final creo que en el fútbol femenino siento que falta ese conocimiento de ver que la situación parte de un punto diferente, que los retos son diferentes y me encanta lo que has dicho de que en realidad el producto se tiene que tratar de otra manera porque las mujeres tienen otros retos y bueno, una vez más agradecer, de verdad me ha encantado y ahora voy con la pregunta y es, ¿en qué campos o en qué áreas crees que hace falta como más investigación para tratar de derribar esas barreras que existen? ¿Es en el calzado? ¿Es en el tema de los contratos laborales? ¿Es en las bajas? ¿En qué parte crees que hace falta como más énfasis para regularizar la situación y que haya más igualdad? Y Mu- muchas gracias. No, gracias a ti, me siento muy halagada. Em, la investigación, yo creo que en todas las áreas es bienvenida ahorita. Incluso siento que también en el masculino hay mucho más por explorar. Em, Más que conseguir datos, es conseguir a las personas que las interpreten. Porque si no te llenas de números. A mí no me sirve de nada saber que corrí 10 kilómetros en un partido, que es como más o menos el promedio. El arquero camina, digo yo, nosotros nos corremos, caminamos. Yo camino 3, 4 kilómetros por partido, pero ¿y qué hago con esta información? Entonces, ojalá la investigación viniese con un poquito más de análisis de la data que tenemos, porque hoy vemos que el GPS, entonces ese topcito que uno se pone negro y le ponen un GPS atrás, uno tiene el Whoop que te dice, a mí de nada me sirve, por ejemplo, ahorita me salió recuperación como en 40 y pico porque viajé toda la noche, pero ¿y qué hago con eso? O sea, ok, cool, tengo 45, pero entonces, ok, eso significa para mí, ok, pilas con la alimentación, pilas con la hidratación, y el sueño perdido no se recupera, pero en estos días que vienen, dormir más de lo habitual. Pero si me quedo con el 45% de recuperación, es como, ok, nada. Hacia allá está yendo el tema de los guayos, por ejemplo, los botines, guayos, los zapatos que usamos nosotros. Hay tipos de tachos, o sea, de tacos. Hay unos tacos que son redonditos, hay unos tacos que son como en diagonal. ¿Qué pasa? Muchas veces las rupturas de ligamentos se dan porque cuando giras, el guayo se queda inmerso. Entonces, claro, a veces puedes tener todo el pie apoyado o a veces solamente la punta. Entonces, si el taco es redondo y giro, me va a girar el pie un poquito más fluido que si el taco es diagonal, es como un triangulito. Ujú. También la ubicación de los tacos afecta. Eso se ha ido desarrollando un montón, incluso desde la misma medida de los taches, de los guayos, ha ido cambiando. Entonces ya hay unos de molde de mujer.
Y eso creo que también va muy ligado a a la vestimenta, a los uniformes. Usualmente dan el mismo para el femenino y el masculino, pero también, que esta es mi gran pelea como una mujer grande en Latinoamérica, en su físico, las mujeres no somos hombres chiquitos, también somos mujeres grandes. Entonces mandan, no, para el femenino solo talla S y M. Es como, no quepo, o sea, levanto los brazos y me quedo aquí, no quepo. No, es que usted está muy pesada, está... No, es que yo no soy de esa talla. Incluso yo sufro mucho con conseguir zapatos. En Colombia no consigo, me toca siempre ir a la sección de hombres y ahí sí hay tallaje mío, que es 9 de hombre. La ropa también, LXL, y yo, pero no me entra en una pierna, ¿qué hago? Entonces los uniformes se ven rarísimos y eso hace que nos veamos menos atléticas, que nos vemos subidas de peso. Veas que veas esos uniformes como les queda. No, no es eso. También pasa mucho que esto es un poquito de gustos, pero por ejemplo que las pantalonetas, eh, claro, la cadera de los hombres es más angosta. A nosotros ser un poquito más ancha, se sube y te frena. Entonces cuando tú corres, tú sientes que te pega. Entonces uno muchas veces se la remanga y muchos empiezan, es que quiere mostrar pierna. No, viejo, es que se siente muy incómodo correr y sentir que, que algo me está frenando aquí. Entonces, también la misma forma en la que la indumentaria se crea para el femenino y masculino, falta, siento yo, mucho, no sé si investigación, pero hablen con las deportistas, con que se sienten cómodos. El uniforme todo blanco es espectacular, pero vaya, salga a jugar así con el periodo, entonces uno, ¿será que me manché? ¿Será que, incluso si no estoy mal, en Inglaterra hubo un equipo que hizo toda una campaña alrededor de sentirse orgullosa de la menstruación y sacó la pantaloneta manchadita así de rojo, me pareció espectacular y de un material además que es como impermeable para que no se pase en caso de. Entonces siento que falta investigación ahí, lo de maternidad, siento que ya empezó, fantástico, falta, falta un poquito más. Y esto sí se irá dando con el tiempo, pero también las consecuencias de nuestro deporte en nuestra salud física seguramente va a cambiar también entre el femenino y masculino. Sí, claro. ¿Funciona? Sí. Bueno, en realidad son tres. Perdón, sí, la tiro. La primera es principales tendencias que ves en el deporte en cuanto a plataformas, formatos, o sea, cómo lo ves de aquí en un futuro. La segunda es quién es la mejor afición del mundo. Y la tercera es un pelado no es un señor calvo, ¿no? ¿Qué es, Un pelado. ¿qué es eso? Un joven. Un joven. Un pelado, sí. Para nosotros un pelado es un joven muchacho. Perdón. Perdón, perdón. ¿Qué plataformas? TikTok ha sido un gran aliado para el tema del desarrollo del deporte femenino, sobre todo. Instagram también lo ha sido. Ahorita sí hay toda una tendencia hacia TikTok. Incluso finalizando, o sea, ya va para 2 años, fui a un evento, al World Football Summit en Arabia Saudita, en Riyadh. Y estábamos escuchando hablar como el director de contenido, bueno, primero el presidente de la Liga Saudí, que ya había llegado Cristiano, ya habían pasado todos estos grandes por allá. Y lo que nos decían era, nuestro gran reto es vender fútbol de 90 minutos en 15 segundos. Ese es el gran reto. Porque, ¿qué hace uno? Uno da scroll y, ay, el taquito que tal metió, que el túnel que tal metió, que el golazo, y te lo muestran así súper lento, y entre la música y una cosa y la otra. Entonces tú ya no ves los 90 minutos, ves los 15 segundos de highlight o de una jugada puntual o el minuto de highlight de todo el partido. Eso creo que TikTok es una de esas cosas. De nuevo, Instagram también. Eh, en Estados Unidos se está comenzando a dar una tendencia en LinkedIn y espero montarme en eso, porque también el fútbol es trabajo. Entonces, los de la NFL empezaron a poner como el resumen de su partido. Entonces, no, estoy aquí en el vuelo de regreso a casa, tuvimos tal partido. Y yo, lo tengo que hacer, pero no lo he hecho. Pero LinkedIn está siendo una plataforma, sobre todo porque hay más conciencia alrededor de esa transición de ser deportista activo a retirado, pero también desde el yo puedo ser deportista activo, ser inversionista, ser empresario.
y esa vida va en paralelo, entonces los deportistas están comenzando a usar mucho más LinkedIn. Em, y creo que igual todo el mundo de la moda, de la música, todo este entretenimiento también está permeando muchísimo el mundo del deporte, no como plataforma, sino también como una industria con la que se está aliando. Y había una tercera. La mejor afición eh, a nivel país, nivel afición, es que no puedo ser no objetiva aquí. No, ¿saben? Voy a ser muy honesta, yo siento que la Argentina es otro nivel, otro nivel. En las buenas, en las malas y en los regulares es otro nivel de creerse el cuento. Nosotros dependemos muchísimo de los resultados, entonces si está todo bien, los mejores, si está todo mal, los peores, todos. Como país somos lo peor, como todo horrible. Los argentinos pierdan, ganen, empaten, les metan 8 en un mundial y después salen y quedan campeones del mundo. Es que es una locura. No sé si sea parte del producto de su afición, pero sí producto de su cultura. Por eso diría que Argentina. Sí. Bien, ¿Se me puedo tomar un poquito más? Ay, porque hay como, sí, o me van a... perdón. ¿Puedo? ¿Puedo to- Yo no veo, M. 10, 10. Yo no sé qué dice eso y eso, si no, me tomo media hora. Acorto Eh, mis respuestas. 10, listo, listo. No, dale, qué rico. Vanessa, muchísimas gracias por compartir toda esta historia, estas experiencias. Diana, mil gracias por abrir estos espacios que son muy enriquecedores. Tengo una hija de 7 años que llegó aquí a Estados Unidos a los 18 meses y yo como padre colombiano nunca me imaginé que jugara fútbol. O sea, nunca me imaginé ese como un deporte en el que yo fuese a desarrollar para ella y le encanta. Y entonces le veo las habilidades y está entrenando y todo eso. En ese orden de ideas, y bueno, y en Argentina, por ejemplo, cuando uno va a Buenos Aires, las canchas de fútbol 5, fútbol 7 están llenas de niñas jugando. Eh, en términos de comunicación, para conectar ese ejercicio y que es una de mis áreas, estrategias de comunicación para estas nuevas generaciones que en realidad empiezan con los padres. ¿Qué hay hoy día? ¿Cómo visualizas ese ejercicio hoy día? Eh, lo siento muy propio porque yo también empecé con mi papá. Eh, no funcionó. Fue terrible. Fue terrible. Yo, él fue gran arquero, pésimo profesor, pésimo. Em, Perdón, pa, nos vemos ahorita. El que me va a recoger, no me dirá, no, ya no me recoge a los 30, no lo recogen a uno en el aeropuerto. Em, yo creo que la comunicación coge valor cuando se habla a preguntar, o sea, se abre la pregunta. Em, no sé cuáles son las necesidades que las niñas de 7, 8, 9, 10 años en Estados Unidos están teniendo frente al fútbol femenino aquí. Puede estar un poquito más cerca en Colombia, pero aquí, no sé, sería bueno preguntarle, como, en dónde estás sintiendo las cosas o qué te molesta realmente? O sea, creo que cuando logramos identificar qué nos molesta, comenzamos a identificar cuáles son nuestros valores, qué es lo que nos va a importar realmente en la vida, y eso al final determina tu proyecto de vida. Entonces, más allá del deporte solo, es intentar entender su visión en general, que el deporte va a ser la excusa. Siempre digo, es la excusa. Pero yo creo que es basarte en escucharla. Y pregúntale, las preguntas incómodas muchas veces para nosotros son incómodas, para ellos es como que ella está creciendo en un mundo donde tiene una liga profesional acá, donde puede ir a ver y ver jugar además jugadoras que se parecen a ella, porque antes eran como las alemanas, las suecas, las americanas que no se parecen, pero ya hoy tenemos jugadoras latinas acá hay varias colombianas, y si se parecen a mí, dejo de soñar en abstracto y comienzo a verlo más real, más propio y más posible. Entonces diría es eso, pregúntale sin temor, "Ey, ¿has sentido diferencia o tú qué opinas del fútbol masculino?" Volteásela y escuchas y seguramente te va a sorprender con sus respuestas. Haciendo avisos de que no puedo otra pregunta. Perdón, pero Vanessa, gracias. Espectacular. Qué delicia, qué refrescante. Nos llevamos esto, que no se nos baje la vibra, las ganas, la emoción por seguir moviendo estos temas y es muestra que podemos entrarles de distintos ángulos
Gracias y siempre bienvenida y ojalá vengas en la próxima vez pasen menos de 6 años porque seguirte teniendo con reflexiones es un regalazo. Qué partidazo este. Gracias. Gracias.